Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? Con tuto, dice Margarita. Sí, bueno, la semana pasada, el día martes, yo estuve viendo bien qué pasó y es muy probable que yo me haya metido con un link distinto al de la clase. Me haya metido a otra clase y por eso no se conectó nadie, que ustedes se hayan conectado correctamente, porque es muy extraño que nadie se haya conectado. No, eh, así que yo creo que por ahí va el tema, tiene que haber sido un error mío. Por eso Profe, también, ¿sí? es que yo le hablé por un foro. ¿Le llegó o no? Sí, los foros, me parece que le respondió, ¿no? Fernanda Rojas, sí, me habló, No espérate, sé. por No el sé, foro pero del aula virtual y me explicó eso, pues, de que todos se habían conectado. También otro sí. compañero de ustedes me escribió lo mismo. Entonces yo creo que yo me metí mal con algún otro link de otro curso, porque acá en Zoom tengo eh, más o menos 7 links distintos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, claro, 7 cursos distintos. Y en vez de hacer clic en el de ustedes, tengo que haber hecho clic en otro. Y, y me di cuenta después cuando estuve, o sea, se me ocurrió que quizá era eso cuando estuve editando el video, cuando estuve subiendo el video, ¿ya? Eh, por eso la evaluación hoy día no era, por los que les envié un correo explicando que la evaluación hoy día no es, sino que es mañana, eh, porque hay que tener tiempo de por lo menos lo que quedó del día, eh, el día los días anteriores, digamos, el día lunes y martes, que fueron clases sumamente asincrónicas, revisarlo de todas maneras. Si alguno de ustedes tuvo tiempo o la oportunidad de revisar los videos de la clase, notará que llegamos a ver hasta homotesia, o llegué a ver hasta homotesia. De todas formas, hoy día igual quiero echar un vistazo a esa parte del apunte para... ¿Ya? Así que les voy a compartir primero esta pantalla. Mientras tanto voy a abrir el GeoGebra. Entonces, nosotros habíamos visto estos criterios de semejanza, que en el fondo son criterios de congruencia, o son muy similares a los criterios de congruencia. De hecho, uno podría decir que el criterio ángulo-ángulo, que es el primero que se da aquí, o ángulo-ángulo-ángulo, en el fondo es el criterio ángulo-lado-ángulo, si lo vemos desde el punto de vista de los criterios de congruencia. Pero no tiene sentido comprobar la proporción solamente con un lado. La principal utilidad que tienen los criterios de congruencia es que en el fondo son teoremas. De hecho, están en la forma sí, entonces. Y el entonces siempre es que son semejantes. Siempre es que son semejantes. ¿Y qué significa que sean semejantes? Bueno, la definición dice que tienen todos sus lados proporcionales y sus ángulos correspondientes congruentes. ¿Ya? Ahora uno se pregunta cuál es la importancia para el desarrollo del conocimiento humano de la semejanza, más que nada los modelos a escala. Piense usted que en la antigüedad la humanidad tenía que trabajar con cosas que eran no manipulables, como por ejemplo el movimiento de las estrellas o las construcciones colosales, y hacer un modelo a escala que mantuviese las proporciones hacía más fáciles los cálculos. El segundo criterio, el criterio lado-ángulo-lado, que decía que si dos triángulos tienen dos lados proporcionales, respectivamente proporcionales, y el ángulo entre ellos congruente, entonces también se puede determinar su semejanza. Y el tercero, el criterio lado-lado-lado. El cuarto es el criterio lado-lado-ángulo. No es lo mismo que lado-ángulo-lado. Dice que si dos triángulos
tienen todos, sus lados, o sea, aquí falta un todos sus lados correspondientes proporcionales, y el ángulo opuesto al lado mayor congruente, entonces son semejantes. ¿Ya? Entonces son semejantes. Decimos además que la constante de proporción entre los lados de los triángulos semejantes es la constante de proporción entre los triángulos, relativo a su perímetro. ¿Ya? Y a sus áreas son proporcionales a la constante K. ¿A qué me refiero con esto? Voy a compartir ahora la pantalla completa para poder ir a GeoGebra. Si tengo dos triángulos congruentes, o sea, digo semejantes, vamos a decir A B y C. Y en un ratito vamos a ver, repasar los teoremas que nos ayudan a construir triángulos que son semejantes. Y una de esas formas, por ejemplo, es hacerlo a través de las paralelas a los lados. Por ejemplo, si hago 3 paralelas a los respectivos lados, el triángulo que sale de esas 3 paralelas es semejante al primero. ¿Ya? O sea, este triángulo siempre es semejante al otro. Vamos a dejarlo estos puntitos acá afuera. Vamos a quitar de la vista las rectas. Y hemos construido un triángulo que es semejante al primero, independiente que sea más pequeño o inclusive más grande. Entonces le vamos a llamar a los lados A', B' y C'. Esto tiene que ser C' con fórmula látex. No sé por qué me gusta más esta tipografía de letras. Entonces, cuando nos referimos a la constante de proporción, por ejemplo, es ver cuánto es la división de uno de sus lados con su respectivo lado semejante del otro. ¿Ya? Por ejemplo, si voy en esta dirección, desde el triángulo ABC hacia el triángulo A'B', la constante de proporción va a ser un número mayor que 1, puesto que el segundo triángulo es mayor. Entonces, para obtener el segundo triángulo, probablemente tenga que multiplicar por un número mayor que 1. Y de hecho, esto es bastante sencillo porque uno pone o hace la división ya de AB. Hay que ver cuánto vale de vista en vista algebraica. Vamos a poner también la barra de entrada. El primer segmento, este AB, debería ser A. Ahora si lo pongo entre comillas, debería... A lo mejor A dividido... Vamos a poner la barra de entrada. El segmento A que es este, CB, segmento A, lo vamos a dividir en el segmento, me parece que es G1. Entonces, A dividido en G1. Me dice que es 0,5 ese numerito. 0,5. A dividido en G1. Quiere decir que
CB dividido en C', B', es igual a 0.65. Ahora, si despejamos esta ecuación, tendríamos que CB es igual a 0.65 multiplicado por C', B'. Quiere decir que si voy desde este triángulo hacia acá, tendría que multiplicar por 0.65 para obtener todas sus medidas, sus distancias. ¿Ya? Ahora, si voy al revés, tendría que ver cuánto es G1 dividido en A. Y en este caso es 1,53. Esto significa que si ahora la fracción es al revés. C', B' dividido en CB es igual a 1.53. Significa que si despejo esa ecuación, C', B' es igual a 1.53 multiplicado por CB. Y así con cada lado del triángulo, con cada par de lados. Eso significa también, por ejemplo, aquí, que el perímetro del triángulo ABC es igual a 1.53 multiplicado por el perímetro del triángulo A', B', C'. Pero, respecto a las áreas, la constante de proporción aumenta al cuadrado, es decir, el área del triángulo ABC es igual a 1.53 elevado a 2 multiplicado por el área del triángulo A', B', C'. ¿Ya? Un segundo. Eso es lo que nos indica, aquí hay un error. Debería decir C2, y ahí aparece el signo de multiplicación. Esto es lo que indica esta parte del apunte. Que si la constante es K, para sus tres pares de lados, también lo es para el perímetro, pero sus áreas van a ser proporcionales a ese constante K cuadrado. Algunos teoremas relativos a la semejanza de triángulos. Voy a borrar lo que está aquí en el... Si alguien quiere sacar un pantallazo, quiere mirar, bueno, después la grabación se va a poder, evidentemente. Así que, un segundito, si alguien quiere hacerlo. Profe, ¿Sí? entonces quiere decir que el área del triángulo más pequeño ¿Sí? se saca con el... ¿Qué es 1,53? Es la constante de proporción desde el triángulo pequeño hacia el triángulo grande. Ah, ya. Y el 0,65 es la constante de proporción si tomo primero el triángulo mayor y voy hacia el triángulo menor. Entonces, fíjense en estas dos fracciones que son distintas, son muy parecidas, pero son distintas. Y cada una de estas dos fracciones da paso a una de las dos constantes de proporción.
Entonces borro esto porque quiero ir mirando junto con todo el mundo los teoremas. El primer teorema dice que toda paralela a un lado de un triángulo determina un triángulo nuevo semejante al primero. Es decir, si tengo un triángulo y una paralela a un lado, por ejemplo, paralela a este lado A, independiente de dónde esté esta paralela, siempre va a determinar un triángulo semejante. Y la pregunta es, ¿dónde está el triángulo semejante si la paralela está afuera? Porque si la paralela pasa por el interior del triángulo, es fácil ver cuál es el triángulo semejante. ¿Cierto? Para obtener el triángulo que está hacia afuera, tendría que extender los lados. Con eso determinar las respectivas intersecciones. Y ahora sí tendríamos este nuevo triángulo, más grande, en este caso, que es semejante. Sería más pequeño si está en el interior. Y si me voy hacia el otro lado, la paralela está en el otro lado del triángulo, también voy a tener un triángulo semejante. Y es bien sencillo demostrar que estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tengo este lado y este lado son alternos internos porque son lados entre paralelas. Este ángulo y este ángulo también son ángulos alternos internos entre rectas que cruzan paralelas. Entonces, en ese sentido, independiente de hacia dónde esté esta paralela, siempre va a generar triángulos semejantes. Eso dice el primer teorema. ¿Qué dice el segundo? Dos triángulos son semejantes si tienen sus lados respectivamente paralelos. Esto es distinto. Porque dice que si yo construyo paralelas a los respectivos lados, estas paralelas van a determinar triángulos semejantes. Inclusive, o sea, independiente de hacia dónde estén esas paralelas. ¿Qué es lo que hice para dibujar el ejemplo anterior en realidad? Entonces, este triangulito, que se genera a partir de las paralelas, que puede estar en cualquier dirección, siempre va a ser semejante al primero. El tercer teorema dice que dos triángulos son semejantes si tienen sus lados respectivamente perpendiculares. Perpendiculares, es decir, si ahora dibujo en vez de lados paralelos, lados perpendiculares, debería también obtener un triángulo semejante. Por ejemplo, perpendicular a B, perpendicular a C y perpendicular a A. O sea, este triángulo, este triángulo es semejante al original, al primero. Se puede demostrar fácilmente que este teorema es correcto por el hecho de que dos rectas que son perpendiculares a una tercera son paralelas entre sí. Entonces puedo dibujar cualquier otra perpendicular a esta recta y voy a tener una paralela al lado B. Y con eso puedo utilizar el teorema anterior para demostrar. Ya sabemos que esos dos triángulos son semejantes, aunque ahí no lo parecen. 4. Las transversales de gravedad concurren en un punto que divide a cada una en razón de 1 es a 2. Entonces ahora necesitamos las transversales de gravedad de un triángulo cualquiera.
La transversal de gravedad, usted recordará que para ella se necesita el punto medio de cada lado. La transversal de gravedad es un segmento. Hay dos personas en la sala de espera, admitir. Es un segmento que divide, o sea, que va desde un vértice a al respectivo punto medio del lado opuesto. ¿Y qué está diciendo? Que este punto en el que concurren las transversales de gravedad, el centro de gravedad, lo que hace es dividir en cada segmento en razón de 1 es a 2. Fíjense que no es muy difícil de comprobar. ¿Ya? O sea, si trazamos esa recta, vemos ese punto, notaremos que esta distancia, no radio, o sea, necesito compás, que esta distancia es igual a esa. Entonces tenemos que 2 partes es a 1. Y así con todos los demás lados. Todas las demás transversales de gravedad. Teorema 5 dice, si dos triángulos son semejantes, entonces la razón entre sus áreas es igual al cuadrado de la razón entre sus lados. Lo mencionamos antes. 6. Si dos triángulos son semejantes, entonces sus lados homólogos son proporcionales a las alturas homólogas, a las bisectrices homólogas, a las transversales de gravedad homólogas, a los radios homólogos. En el fondo, todos los segmentos que se generan dentro de un triángulo, todos son proporcionales entre dos triángulos semejantes. Y en la misma proporción de los lados. En todo triángulo, dice el 7, las alturas son inversamente proporcionales a los lados correspondientes. En otras palabras, si los lados miden A, B y C y las alturas H sub A, H sub B y H sub C, ocurre este producto, que A por su respectiva altura es igual a B por su respectiva altura y a C por su respectiva altura. ¿Cómo lo vemos? Obtengamos las respectivas alturas. Por ejemplo, la altura en A. Marcamos este puntito. Tenemos la altura en A, la altura en B y la altura en C. El producto, y lo vamos a ir viendo aquí, mira, por ejemplo, el producto de A por su respectiva altura, que me parece que es el segmento G, 72.26. Sí. La de B es el segmento K, entonces B multiplicado por K es 72.26 y C multiplicado por J también es 72.26. Y si movemos este triángulo, esas tres multiplicaciones son siempre las mismas. Aquí definí dentro la altura, a pesar de que estas alturas están afuera, pero siempre son congruentes, o sea, siempre son equivalentes. Y el último teorema dice que las áreas de dos triángulos que tienen un ángulo de igual medida entre sí son como los productos de sus lados que forman el ángulo. Esto no es tan sencillo de ver, porque tenemos dos triángulos, y fijamos uno de sus ángulos. ¿Cómo podemos fijar uno de sus ángulos? Con una semirrecta. ¿Ya? Y aquí vamos a definir dos puntos distintos para definir su
un nuevo triángulo. Y estos dos triángulos no necesariamente son semejantes. Pueden estar así, por ejemplo. Y no necesariamente son semejantes. Pero, ¿qué dice el teorema? Que sus áreas, o sea, son entre sí como los productos de los lados que forman los ángulos. Entonces vamos viendo a qué se refiere. Primero veamos las áreas. El área del primer Profe, ¿en qué teorema está? en el 8. Las áreas de dos triángulos que tienen un ángulo de igual medida, entre sí son como los productos de los lados que forman el ángulo. Entonces vamos viendo cuál es la división. Primero, el área del primer triángulo es T1 y el otro es T2. Entonces veamos. T2 dividido en T1. Este producto, no, dividido en T1, no definida. Hay que poner esto entre paréntesis. T2 dividido en T1. ¿Por qué no me deja hacer la división? División número T2 y el otro va a ser T1. Ah, pero es que son números grandes, no, yo estoy haciendo todo esto mal. Es 2 dividido en 1. Me dice que es 1. O sea que son iguales estos dos triángulos, son casi iguales. T2 y T1 no, pues uno es 18 y el otro es 20. Algo definí mal aquí. T2 dividido en T1. Ahí sí. Claro, si muevo esto, van a cambiar. Por ejemplo, aquí me da, vamos a poner que sea cercano a 1,5. Y ahora vamos viendo. B y E. B, E y B es el más grande. Entonces veamos cuánto es B por E. Este que es 29,27 y C por D. C por D. 63. Y ahora veamos cuánto es I dividido J. 0,46 y J dividido I. 16. Aquí no calzan estos numeritos. Entonces no estamos entendiendo bien este teorema. Dice que las áreas de los dos triángulos, que en este caso son T1 y T2, que tienen un ángulo de igual medida, ya, entre sí son como los productos de los lados que forman el ángulo. Como el producto de los lados que forman el ángulo. ¿Para qué sirven estos teoremas? Bueno, siempre los teoremas son herramientas de deducción y de cálculo. Si, por ejemplo, podemos usar esto para encontrar valores desconocidos. El mismo tema de las proporciones. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿Escucho? a 5. Perdón, no le escucho bien. Que no me quedó claro el teorema 5 Echémosle un vistazo y al el teorema 8. 5 y el 8. Ya. Profe, no entiendo el teorema. Volvamos al 5 y después miremos bien el 8. Dice, dos triángulos semejantes, entonces la razón entre sus áreas es igual al cuadrado de la razón entre sus lados. Lo que había explicado acá. Yo para saber la razón entre los lados de un triángulo, si sé que son semejantes, basta con dividir uno sobre el otro, un lado correspondiente sobre el otro. Por ejemplo, AB sobre A', B', AC sobre A', C'. Y esa división siempre es constante porque son proporcionales. Entonces la división entre sus áreas es el mismo numerito pero elevado a 2. Por ejemplo, si un triángulo es el doble del otro, entonces su área va a ser 4 veces el área del otro. Si un triángulo es 5 veces uno respecto al otro, entonces sus áreas van a ser 25 veces.
Eso dice el teorema 5. El teorema 8 dice que hay una proporción entre los lados que forman el ángulo. En este caso, por ejemplo, vamos a... Mira, aquí no se está viendo muy bien. Vamos a tener uno de los triángulos. Vamos a medir su ángulo. El ángulo que en este caso va a ser alfa. Etiqueta visible. Vamos a quedarnos solamente con alfa. Y a partir de él vamos a dibujar otro triángulo. ¿Ya? Fijando el ángulo. Un ángulo dado a su amplitud. Y va a ser en este caso alfa. O mejor dicho, pongamos el alfa. O sea, si muevo este, se debería mover el otro triángulo. Y este no se puede mover. Este sí. Entonces, este triángulo, aunque no es lo óptimo, vamos a poner una semirrecta. Aquí 2 puntos cualquiera. Este triángulo, con este son los que conforman el teorema. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Que las áreas de dos triángulos entre sí, a ver, viene entrando Camila Gómez, voy a copiar esto y lo voy a dejar acá en GeoGebra en un texto. No se ve muy bien, es que... Vamos a ver este hacia acá. Entonces, si vemos la división entre, por ejemplo, este triángulo y este triángulo de sus respectivas áreas, que en este caso el primero es T2 sobre T1, vamos a hacer T2 dividido T1. El teorema dice que esa división es igual a la razón entre el producto de las longitudes de los lados que comprenden el ángulo. Eso es una opción, es tener lo siguiente. ¿Cuánto vale este segmento? G1. Estamos entre 2, ¿ya? G1 debería ser G1 multiplicado por F1 dividido
en B multiplicado por C. El producto de los lados que forman este, dividido en el producto de los lados que forman el otro ángulo, es igual a la división entre las áreas. Eso es lo que dice el teorema. Este valor D es la división entre las áreas. Entonces voy a escribirlo en términos de... Mira, voy a quitarle el rótulo a todo esto. Etiqueta visible. Lo mismo a las semirrectas. Objeto visible. Objeto visible. Y me voy a quedar solamente con estas etiquetas. ¿Para qué? Para mostrar que F1 y G1 son los lados que forman el segundo ángulo, y B y C son los lados que forman el primer ángulo. Entonces, esto está diciendo que el área del triángulo 1, vamos a llamarle, del triángulo 1, dividido en el área del triángulo 2, es igual a la división entre los productos de los lados que forman el ángulo. Como comencé acá con el primer triángulo, que es el triángulo 1, tendría que poner en el denominador de esa fracción el producto de los lados que están en ese triángulo, es decir, B por C. Y abajito, el del otro, que sería en el mismo orden, que 1 multiplicado por F1. Eso está diciendo el teorema. Que las áreas están en la misma proporción. Fíjense que por mucho que este triángulo cambie, estas dos divisiones son exactamente iguales. Esta es el triángulo 2 sobre el triángulo 1. Si hago exactamente lo que está acá, obviamente ya no son distintas. Y aquí pongo exactamente al revés. Es decir, que 1 por F1, y acá D por C, debería, estos dos numeritos, el H y el D, ser iguales. Y efectivamente lo son. Eso dice el teorema 8. Profe, ¿Sí? ¿podría ser un ejemplo De así como acuerdo. con números, De acuerdo, de acuerdo. por favor? ¿Sí? Entonces pongamos numeritos a esto. Y midamos objeto visible, este objeto visible. Vamos a medir estos lados, ¿ya? Recuerden que GeoGebra, cuando mide, hace aproximaciones, ¿ya? El área del primero es 11,82 y el área del segundo es 11,21. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que tenga sentido la división. 16,77, ¿ya? Los que forman el ángulo son B, 4,51 y C, 5,4. Ahí se ven 5,45. Y acá tenemos 12,88 y 2,71. Entonces, ustedes me van a ir diciendo, el área del primer triángulo ABC dividido en el área de EFG, que sería el segundo, sería igual, aquí fracción, a 11,82 dividido en 16,77. Lo tengo escrito acá. ¿Cuánto daría esa división? ¿Cuánto daría esa división?
¿sí? 0,70. 0,70, Dejémoslo en 0,7. 0,7 y algo. Ya, Sí, digamos para aproximar, 0,7. porque son muchos decimales. Ya. Entonces, la razón entre las áreas es 0,7. Ahora tenemos que ver la razón entre los productos que forman el ángulo. Es decir, lo siguiente, la fracción entre B por C dividido entre G1 dividido por F1. Que en el fondo es, si ahora nos vamos a los numeritos, lo primero es 4.51 multiplicado 5.45 y el otro sería, déjame moverme de acá, 12.88 multiplicado por 2.71. Eso tenemos que sacar. ¿Cuánto da esto? Les comento que 4.51 por 5.45 a mí me da 24,5795. A mí igual. ¿Ya? Entonces esto me da 24.5795, 5795. Y el otro, el 16, perdón. 16.77. Tampoco estoy mal. 12.88 por 2.71 a mí me da 34.9048. 34.9048. Y esa división entre 24.5795 dividido en 34.9048 a mí me da lo siguiente, 0.7041 y aproximadamente 0.7, como aquí estamos aproximando y el otro valor también lo aproximamos. De hecho, aquí deberíamos poner aproximado. A eso me refiero con el teorema 8. Eso pasa con las áreas de dos triángulos que comparten un lado. La demostración de este teorema se puede hacer con semejanza de triángulos. ¿Okay? Lo último que habíamos visto en el apunte, la clase la semana pasada, era la homotesia, en la que la homotesia, ¿puedo borrar todo lo que está en el GeoGebra o alguien quiere sacar captura de pantalla? Para ir cerrando esta clase de repaso o de remirar lo que habíamos visto la semana anterior, lo último era la homotesia.
Y la homotesia necesita una figura, en este caso, por ejemplo, un triángulo, un centro de homotesia, que en este caso le vamos a llamar O, generalmente se le llama O, un factor de homotesia, que lo vamos a controlar a partir de un deslizador, entonces, esto como una transformación ya no isométrica, lo que hace es que esta figura original, según este centro, y según el factor, en este caso D, lo que hace es, si el factor es mayor que 1, hace una figura más grande y más alejada respecto al centro de homotesia. Si el factor, por ejemplo, es 2, hace una figura cuyos lados son el doble que el primero. Ya, me voy a ir voy a dejar esto en la cuadrícula. Mira. Fíjense que los lados, si pongo esto aquí, los lados son el doble. Si este mide 1, este va a medir 2. Si este mide 2, este va a medir 4. Y si este mide, aquí dice 4,47, el otro 8,94. Y por tanto, el área va a ser el cuádruple. Si la constante o el factor de homotesia es 3, la figura va a estar 3 veces más alejada y va a ser el triple. ¿Ya? Les voy a pedir un segundo, jóvenes. De vuelta, jóvenes. Cuando la constante de homotesia o el factor de homotesia es 1, la figura está en la misma posición, a la misma distancia y con las mismas medidas. Cuando la constante de homotesia está entre 0 y 1, la figura es más pequeña y más cercana. Y algo interesante que ocurre cuando el factor de homotesia es negativo, la imagen se invierte y está en el lado opuesto, bajo las mismas condiciones. Cada uno de estos casos están anotados en el apunte. Cada uno de estos casos. ¿Ya? Homotesia de razón -1, homotesia de razón 0, homotesia de razón menor a -1, homotesia de razón 1, homotesia de razón positiva mayor que 1. ¿Ya? Así que en el aula virtual está el apunte relativo a esta parte de los problemas resueltos y también de los ejercicios propuestos. Hay alguien que habla en el chat, dice, ¿qué herramienta se ocupa para hacer homotesia? Estaba anotando. Ya, GeoGebra tiene la opción de homotesia. En donde están las transformaciones isométricas, al final está la homotesia, y fíjate que la homotesia pide el objeto que vamos a transformar, el centro de la homotesia y la razón. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un triángulo cualquiera, o una figura cualquiera, un punto cualquiera, y hago clic en homotesia, puedo poner el número que quiera, por ejemplo, -2, y me genera esa imagen. Ya, esta imagen no se puede mover, esta sí. Entonces, una buena forma, jóvenes, de explorar la homotesia
y de verlo de forma más intuitiva, es que ustedes se metan a GeoGebra y exploren esta herramienta. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas se pueden cambiar y qué cosas no? Ya, el día de mañana entonces nos vamos a conectar a la prueba bajo las mismas condiciones de la vez anterior. Es súper importante, y esto lo remarco, quien, por ejemplo, empiece antes a resolver la prueba, como pasó la vez anterior, quien llegue después y le queden 15 minutos para resolver la prueba, 30 minutos para resolver la prueba, o 1 minuto para resolver la prueba, ya no es mi responsabilidad, sino que es la suya. ¿Ya? La prueba se va a hacer entre las 11:30 y las 1 de la tarde el día de mañana, es decir, van a tener 90 minutos para la prueba, va a ser con una cantidad de preguntas similar a la prueba anterior y una dificultad similar a la prueba anterior. Y quien no alcance a dar esa prueba porque tuvo problemas de conexión, la escuela ya nos avisó que podemos hacer una prueba recuperativa al finalizar el semestre. Esa prueba recuperativa no es para subir una nota que ustedes hayan tenido mal, es para recuperar una prueba que ustedes no hayan podido rendir. ¿Ya? Entonces, después del examen, cuando ya se cierren todas las notas, vamos a dejar un día en particular para quienes no pudieron dar la evaluación 1 o la evaluación 2 o la evaluación 3, puedan recuperar esa nota. ¿Ya? Así que, por favor, mañana, si usted llegó tarde a conectarse porque tuvo problemas de conexión, me avisa debidamente y quedamos al final del semestre. Esa es la mejor opción, porque de lo contrario va a pasar lo que pasó la vez anterior, que tuvimos que hacer 2 pruebas y que después tuvimos que habilitar una segunda opción y solo enredos que afectan el proceso de evaluación. Ustedes van a ser profesores y profesoras de matemáticas y van a aprender a lo largo de esta carrera que la evaluación, para que sea fidedigna, requiere de que no se vicie. ¿Ya? Así que esperando que ustedes comprendan la importancia de una evaluación y la importancia de respetar los procesos de una evaluación, es que mañana los espero a las 11:30 conectados. Yo les voy a habilitar a esa hora la prueba y me voy a quedar resolviendo dudas si es que las hay el día de mañana. Dicho eso, sería todo por el día de hoy. Profe, antes, Sí, sí, sí. en la prueba va a ser como la vez anterior, que va a tener preguntas que hay que mandarle la foto. Sí, yo quisiera que ustedes por lo menos una o dos demostraciones las hicieran, ¿ya? Lo que sí puedo hacer, y eso es que es habilitarle, aparte, es que si pueden subir la foto de su respuesta al aula virtual, no habría ningún problema, ¿cierto? Señor Cochayuyo, que aparece su nombre ahí. Perdón, mi hermano también usa mi computador y también usa Zoom. No, sí lo entiendo, lo entiendo. Pero ¿usted quién es? Para saber más o menos con quién hablo. Marco González. Marco González. Sí, la idea es que, pero si el proceso lo hacemos correcto, completamente correcto, con los tiempos que se establecen, va a tener tiempo de subirla a la misma pregunta como la vez anterior, como la segunda ocasión, no que después me lo tengan que enviar al correo, ni nada de eso. Si no la prueba tiene demostraciones, sí, Melanie, ¿ya? De hecho, en las preguntas resueltas hay un par de demostraciones hechas en ese sentido, ¿ya? ¿Y cómo puedo practicar las demostraciones? Bueno, hay 8 teoremas que se dieron que puede usted tomar y demostrar, ¿ya? Hay 8 teoremas que están en el apunte que usted puede tomar y demostrar. Melissa, ¿usted quisiera mencionar algo? Parece. Sí, Cuénteme. es que por lo menos personalmente a mí, como que me estresa mucho esa modalidad como de hacer como el test online. ¿Ya? Entonces, no sé si a los otros les pasa, pero y eso de subir las imágenes también me complica. Yo no sé si usted podría hacer como la prueba en Word y luego subirla nosotros, desarrollada. Claro. Ya. Bueno, Igual depende de podría lo que ser, digan los demás.
¿Cómo, Lo que perdón? pasa es que es más fácil insertar imágenes a un Word y subir un Word que estar haciendo las dos cosas por separado porque uno igual pierde tiempo. Ya, ¿y qué tal si en esas preguntas de demostración se les permita subir un Word con su respuesta? Porque la otra parte, la de selección múltiple, es resolver y ir marcando las respectivas alternativas. Y por lo que vi de la evaluación anterior, es la parte que se les da más fácilmente a ustedes. O sea, sería como la alternativa, como lo hicimos la vez pasada, y un Word con las demostraciones. Sí, puede ser. O sea, el que quiera subir una imagen porque le parece más cómodo una imagen, perfecto. El que quiera subir un Word porque le parece más cómodo un Word, con las imágenes que pueda hacer en GeoGebra o como quiera, también. Lo importante es que puedan dar su mejor respuesta. Me encanta su imagen, Fernanda. ¿Qué tiene ahí en...? No sé, es que igual no depende solo de mí. No, por eso, como no depende solo de usted, demos la mayor cantidad de opciones para que cada uno escoja la que le parece más cómoda. Entonces sería que usted habilita una parte para subirnos nosotros, o sea, El Word o un una Word imagen. con la imagen de Un la Word pura con la demostración, ¿no? imagen o una imagen que usted saca de su cuaderno, lo que le parezca más cómodo. Ya. Lo importante es que llegue la respuesta. ¿Ya? Y Ya lo sí, a otro, mí me parece. ¿sí? ¿Ya? Porque tengamos en cuenta que una evaluación siempre va a ser estresante, ¿ya? Pero si es posible quitar presión para que usted se estrese porque quiere rendir bien, no porque tiene que hacer cosas extra de la evaluación, hay que tratar de hacerlo. ¿Ya? Jóvenes, sería todo por la clase de hoy. Me alegro, o sea, me gusta que me hagan esas preguntas y que me pongan en esos aprietos porque salen opciones más. Nuevamente serán 2 demostraciones. Yo creo que sí, don Daniel. Doña Melanie también preguntó por las demostraciones. ¿Ya? Quizás una y tener a lo mejor más preguntas de selección múltiple. ¿Cuánto tiempo va a dar para la prueba? Los 90 minutos acostumbrados. Si es que a lo mejor 120 para los que tengan tiempo extra, los que requieran tiempo extra. Pero más allá de quizás 120 minutos, porque mañana después de geometría, ¿qué otra clase tienen? ¿Tienen alguna clase inmediatamente después de geometría? Sí, tenemos álgebra. Ya. Álgebra, claro. Entonces, nos conviene empezar a las 11:30 y antes de geometría no tenemos nada. Puede comenzar a las 11:25, así como para Sí, resolver dudas. o a las 11 podríamos empezar mañana. Sí, mejor temprano. Sí, espérame, que yo tengo A las clase 11 y terminamos a la 1. mañana. Yo digo que es correcto. Sí, yo igual creo. Lo mismo. Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a habilitar la prueba a las 11, ¿ya? Pero me puedo conectar después de las 11, a las 11:15, a las 11:20, porque tengo una clase antes igual. Ya, profe. Y Bacán. así dejamos 120 minutos, 2 horas cronológicas para que puedan hacer su prueba. Ya, profe. Ya pues, chicos, Gracias. chicas, cuídense. Nos Gracias, vemos. profe. Que esté Un bien. abrazo. Adiós.